Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a De Todo y Todito con Rusé. Hoy voy a descansar un poquito, voy a hacer un poco la traviesa y me voy a dedicar a amenizar estas filmaciones porque hoy tengo una invitada especial para este tutorial. Es María, vamos a conocerla. Aquí os presento a María. María hoy nos va a hacer un arroz que no será con habichuelas como el de la canción, pero que nos vamos a chupar los dedos. Un tipo paella que le llamamos la paella de la Juana porque nos lo enseñó la Juana y para ella va dedicado este vídeo con María que nos la va a hacer. Vamos a ver cómo la hace. Bueno, María, ¿qué le echamos a ese arrocico? Bueno, vamos por partes. Venga, Bueno, un poquito de calamar. calamar. Aquí un poquito de costilla de cerdo y un poquito de conejo Perfecto. para darle sabor. Aquí un pimiento de freír, verde evidentemente. Media cebolla, cada uno puede usar la cebolla que quiera. Hay blanca, hay color más clarito roja, a mí me gustan estas tirando a negra. Y luego una cabeza entera de ajos, quitado toda Limpiado. toda la piel que tiene por encima, Ajá. bien limpita, para que se vean bien los dientes de ajo. Perfecto. Yo en este caso uso 3 tomates, porque al ser pequeñitos he tenido que coger 3. Si son más gordos, coges 2. Y media pastilla de ave creme, de lo que quiera, de la marca que queráis, no importa. De pollo, ¿verdad? La pastillita. De pollo, exactamente. 200 gramos de arroz. Digo 200 gramos porque el preparado es para 2 personas. De acuerdo. Esta vez lo hemos puesto integral, ¿verdad, María? Para nosotros. Para nosotros sí, pero bueno, mi consejo es que el arroz mejor para una paella o cualquier arroz es el bomba. Perfecto. Ahora puede cada uno usar el arroz que quiera, pero el especial es ese. Entonces, como he dicho antes, 200 gramos y la misma cantidad, el mismo volumen que hace el arroz 3 partes de agua. O sea, 3 veces ese arroz, Esta cantidad. el agua, de agua. Perfecto. Preparado para paella, un poquito solo. Más bien, bueno, un poquito para mí, ¿no? Si vosotros queréis poner más. Esto va un poco Al gusto. Ajá. Al gusto también de perejil. Vale. Y lo mismo digo, al gusto de pimienta negra. Correcto. Yo en mi caso tengo 5 colores de pimienta. 5 tipos de pimienta. Exacto. Es más buena, ¿verdad? Bueno, va al gusto también. La negra únicamente también está buena. Pero bueno. Sal Ajá. al gusto. Y medio vaso De vino. Uy, eso es lo que le da la alegría a la paella, ¿no, María? Bueno, Bueno, María, dicho los ingredientes, ¿por dónde empezamos? ahora voy a rallar la cebolla. Al igual lo haremos con los tomates. Ok. Ok. Vale. Voy a ello, a quitarme lo que más duele. Ay, que vas a llorar, María. Venga, que te voy a cantar un poquito para que no llores, María, venga. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, trabajando en el carbón. ¿Cómo va ese llanto? Qué miedo me da con esa Pero a que ya no lloras tanto. voz, con esa voz tan angelical. Bueno, hay que amenizar. A la María, cómo le da, cómo le da, cómo le da. Anda, mira qué arte tiene. Mira qué arte tiene esta María. No hay trabajo más agradable que ver cómo trabajan los demás. A mí me encanta ese trabajo. Ese trabajo es el mejor que hay, María. Mira, 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 mira. ¡Ay, ay, 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 ay! Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Ya hemos rallado nuestro pimiento y... Ay, perdón, nuestra cebolla y nuestro tomate. ¿Qué hacemos a continuación? El pimiento.
¿Qué vamos a hacer al pimiento? Lo vamos a cortar pequeñito, ¿no? Sí. Vale, El perfecto. pimiento va bien meterle así un poco el dedo para que pueda salir todo. Bueno, como veis, María ya nos tiene cortado el pimentito, cortadito pequeñito, rallada la cebolla y rallada el tomate. Y bueno, María, ahora, ¿qué hacemos? Bueno, ante todo quería decir que se me había olvidado anteriormente decir que también va un chorrete de aceite. Ah, claro, es verdad, Por tienes eso lo he razón. puesto y antes no lo habéis visto. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos entonces? Ahora procedemos, pues, precisamente a poner un chorro generoso de aceite. A ver, vamos, que te acompaño y lo vemos. Sí, bueno, el chorrito que cae aquí es muy pequeñito, con lo cual igual estamos un pelín más de rato. Pero bueno, es un chorrete bastante generoso, puesto que hay que freír varias cosas. Estoy viendo que haces el arroz en una cazuela y no en una paella. Sí, porque este tipo de arroz ¿Sí? se hace en una cazuela ancha. Ajá. Porque Vale. es un arroz un pelín Caldoso. Ah, no vale, vale. mucho, no mucho. Y claro, en las paellas no se puede hacer caldoso. Perfecto. Vale, María. Ya tenemos nuestra ollita con el aceite, ¿vale? ¿Y qué hacemos ahora? Ponemos La cabeza de ajo. entera, tal cual, ¿Vale? tal cual. Y se procede a que se fría un ratito. Dentro del aceite, que se fría un poquito esa cabeza de ajo. Bueno, fijaros cómo se ha abierto la cabeza de ajo, ¿eh? Está fritita y además desprende un olorcito, ¿de acuerdo? Y ahora, uy, ahora vamos a ver, María, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? Siguiente paso, poner el pimiento. Sofreír el pimiento también, ¿no? Sí. Perfecto. Dígalo. Luego, cuando esté un poquito frito, el pimiento no mucho, pondremos la cebolla, ya que la cebolla necesita menos tiempo que el pimiento, Ah, para vale. que todo llegue igual. Ujú. O sea, Bueno, ahora ya ponemos la cebolla también a refreír, un poquito. ajá. Como ya sabéis, siempre hay que poner un poquito de sal a las verduras para que se hagan mejor, Ajá. para que suelten todo su sabor. Bueno, esto Perfecto. se ha frito durante un minuto, minuto y medio aproximadamente. Ajá. Depende de los trocitos como se hayan cortado del pimiento. Y a continuación pondremos ¿La carne? el conejo y el cerdo, las costillas de cerdo. Y lo dejaremos que se vaya friendo también. Bueno, yo lo he tenido aproximadamente la carne friendo unos 5 o 6 minutos. Ujú. ¿Vale? Y como veis, las verduras no se han quemado porque la carne la he puesto a medio freír. Porque si A esperas... medio freír las verduras. Las verduras, exacto. Porque si esperas a freír del todo las verduras, cuando pones la carne, que se tiene que freír también un poco, pues se quemarían las verduras. De esta manera todo va en consonancia. Ahora, el próximo paso es echar el tomate. Ok. Bueno, voy a echar el calamar. Normalmente el calamar, porque se me ha ido un poco la pinza, se pone antes que el tomate, porque es algo que se tiene que freír. Pero no pasa nada, porque el calamar no necesita tanto frito. Calamar con un poquito que vea el aceite, ya está frito. O sea que lo podemos echar un poquito junto, ¿no? Tomate Sí, y calamar. pero vamos, que en principio lo correcto es como ya he dicho antes. Primero el calamar y al minuto el tomate. Exacto, cuando se ha frito un poquito. Perfecto. Entonces, como el resto se hará cuando se cueza el arroz, pues no pasa nada si el calamar solamente tiene un minuto de frito. Ojo. Muy Ya, bien. Ahora, bueno, ahora pasamos a poner todas las especies, que es el momento de hacerlo. La media pastillita de crema de pollo, ¿verdad? Sí, Perfecto. la pimienta negra. Bueno, ajá. En este caso de 5 sabores o 5 colores. Esto va a gusto, ¿eh? Cada uno le pone más, le pone menos. A mí me gusta bastante. Perfecto.
Ahora la especie de preparado de paella. Y el poquito de perejil. Esto, como he dicho, Al gusto de cada uno. exacto. María, tengo hambre ya, María. Como veis, ya el suco del tomate ya prácticamente no está. Queda un poquito, pero no dejaremos que se quede totalmente seco. Ahora vamos a proceder a poner el medio vaso de vino. Madre mía, madre mía. Qué fiesta nos vamos a pegar este domingo, María. ¡Hala! Ahora aumento un poquito el fuego porque lo había bajado. Mi gas no tiene números para poderos decir a qué número lo he bajado, pero bueno, lo tenía Más o a la menos. mitad, un poquito por debajo de la mitad. Y ahora lo he subido por encima de la mitad. Bueno, ahora ya se ha disipado el alcohol del vino, con lo cual procederemos a refreír un poquito el arroz. Hay gente que el arroz lo lava. En mi caso yo no lo lavo porque me gusta el almidón que tiene el arroz. Eso ya va a gusto de cada uno. Bueno, supongo que el integral tampoco tiene tanto almidón, ¿verdad? Bueno, tiene un poquito. Lo que pasa es que el integral no es que engorde menos, pero sí que Lo digieres mejor. lo digieres mejor. Le damos unas cuantas vueltas. Y yo de momento, como veis, no le he puesto sal, porque hemos puesto la media pastilla Ya me creo. de ave creme. Luego ya cuando le pongamos el agua, entonces se prueba a ver cómo está de sal. Y eso ya al gusto. Con lo cual, una vez puesta el agua, Lo probaremos un poquito, ¿no? haré A la ver si pru- está bien haré de la sal. prueba. Y aquí Perfecto. lo refreímos un poquito, que chupe un poco todo este caldo que ha quedado entre el vino, entre algo de tomate, que lo chupe bien. Bueno, ahora procederemos a poner el agua. No le voy a poner, de momento llevo 2,5 partes de agua con respecto al arroz, Ujú. porque veo que ha subido mucho el agua y no vaya a ser que me quede demasiado caldoso el arroz, puesto que me ha quedado entre el vino y el tomate, me ha quedado un poco caldoso la fritura una vez que ha terminado todo, con lo cual veremos lo que el arroz chupa y en todo caso le pondré un poquito más de agua o a lo mejor ya no le hace falta. Ujú. Eso ya lo veremos al final de la cocción. Ahora, en este momento, voy a proceder a probar cómo está de sal, puesto que ya os he comentado antes que no le había puesto sal. Con que voy a ver ahora cómo está. En mi caso, le hace falta un poquito de sal. Bueno, ahora ya está. Ahora lo vamos a dejar sin menearlo mucho, porque ya sabéis que el arroz no se puede menear mucho, aunque sea en cazuela. Con que ahora ya está suficientemente meneado para que la sal se haya repartido por todo. Con que ahora ya lo vamos a dejar así y que vaya cociendo. Bueno, yo he tenido el arroz cociendo 20 minutos. A partir de este momento lo vamos a apagar y lo vamos a tapar durante 5 o 7 minutos para que termine de absorber el agua. Pero siempre quedará un pelín caldoso porque este arroz es caldoso. Bueno, ahora ya lo hemos tenido unos 6 minutos y medio tapado para que absorbiera el resto
Del agua. del agua. ¿Qué pinta tiene esto, María? Bueno, María, digo yo que vas a venir más veces de invitadas a hacernos otros platos, porque a mí me han dicho que tú haces unos callos con un truquito de una receta muy especial, ¿no es así? Bueno, sí, me la enseñó una señora que ya no está entre nosotros, que le salían súper ricos. Espero que a mí también me salgan igual tan buenos como a ella. Seguro que sí, yo me los voy a comer. Nosotros los probaréis Bueno, pues ya cuando solo, los hagáis. ya solo me tienes que volver a invitar. No tardaremos, ¿verdad que no? Venga, nos vemos. Muchas gracias, María. De nada, encantada. Mirad, yo voy a probarlo. Aunque esté muy calentito, voy a probarlo. Chicas, ¿sabes qué te digo? Que yo paro aquí de grabar. Vamos a poner la mesa y nos vamos a comer.